Vamos a empezar con regresión lineal. Y pues ya nada más tengo abierto el libro porque pues ya es un temita, ya no es mucho. Esto de correlación lineal ya lo vimos en forma de video, ¿verdad? Y nada más para que sepas o para que sepan, el coeficiente de correlación de población es igual, o sea, se calcula igual, pero obviamente con medidas poblacionales, no con medidas muestrales, porque los anteriores ejemplos los hemos visto con casos de muestras, ¿verdad? Muestras aleatorias. Entonces, ay, qué calor. Pues ahí va, regresión lineal, ajuste de una recta a los datos bivariados. El objetivo del análisis de regresión es el uso de la información sobre una variable con la finalidad de obtener alguna conclusión acerca de una segunda variable. Y por ejemplo podríamos tratar de predecir la proporción de enfermos de un mal respiratorio cuando la temperatura ambiente promedio se encuentra en 2 grados centígrados. Las dos variables en un análisis de regresión desempeñan funciones diferentes. Si se denomina a la variable y dependiente o respuesta, y a la variable x, que aquí es la temperatura, variable independiente, predictora o explicativa. Cuando se observa que una gráfica de dispersión presenta un patrón lineal, tiene sentido analizar la relación entre las variables mediante la búsqueda de una línea que esté lo más cerca posible de los puntos descritos en la gráfica de dispersión, que pues ya vimos, ¿verdad? En los temas anteriores, en el de correlación de Pearson, se habla de eso, de como el número que define qué tan semejante es a una línea. Pero ahora lo que nos dicen es, pues hay que buscar esa línea, ¿verdad? ¿A qué línea se asemeja? Ya vi que sí parece que es un comportamiento lineal, ya sea ascendente o descendente, o sea positivo o negativo en el coeficiente de correlación. Hay que ver ahora a qué línea se parece. Antes de esto haremos un breve repaso sobre las características elementales de las funciones lineales y las relaciones lineales. ¿Okay? Otra vez lo que más me molesta de la prepa abierta. Que no haya un curso de geometría analítica. Si hubiera un curso de geometría analítica, aquí se podría decir pues que hayas visto el módulo, vamos a ponerle el módulo 0, que hayas visto el módulo 0 para poder ver este módulo, ¿verdad? Y ya viendo el módulo 0, pues aquí nada más lo mencionas. Ya sabemos que la ecuación de una recta es esta y ya, ¿verdad? Se ve en el módulo 0, por si no lo has visto. Muy bien, entonces pues yo así lo voy a hacer. Ya sabemos que la ecuación de una recta es y igual a ax más b, que voy a abrir mi pizarrón de una vez. Que en geometría analítica y en otros módulos que también se presenta esta ecuación, como si no me equivoco en el 3, en el 8 y creo que en el 19, si no me equivoco, y no me acuerdo en cuál otro, pero al menos en 3 módulos se ve la ecuación de la línea recta. La ecuación geométricamente hablando o analíticamente hablando, o hablando en la disciplina de la geometría analítica, se escribe así: mx más b, ok, y igual a mx más b, que si te das cuenta pues es prácticamente esto. La b viene a ser la m de mi ecuación geométrica y la a viene a ser la b. Okay, entonces medio revoltoso si lo ves así, pero pues nada más es de que veas que multiplica la x y que no multiplica la x. Okay. Siempre en la ecuación de una línea recta va a haber algo multiplicado por x, que ese algo puede ser un 1, entonces puede no haber nada visible, ¿verdad?
y algo sumando o restando a la x, que ese número puede ser un 0, entonces podría no haber nada sumando y restando, ¿sí? Por eso es que una ecuación así, por ejemplo, y igual a x, esto ya representa una recta donde m vale 1 y donde b vale 0, por eso queda solo la x por 1 más 0, ¿verdad? Pues x, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso, no siempre la vas a ver así, y no siempre la vas a ver como dice aquí en el libro, a más bx. De hecho, lo más común es que primero aparezca el término con x y luego el término sin x. B se llama pendiente de la recta, que en geometría pendiente es la m, ¿sí? Aquí le voy a poner el nombre abajo. Esta es la pendiente y con ella se define, qué feo escribo en Paint, con ella se define la inclinación que tiene la recta, o sea, qué tan acostada o qué tan levantada está, ¿verdad? O inclinada, la inclinación. Representa la cantidad que se incrementa la variable y cuando x se incrementa en una unidad, o sea, la proporción, ¿verdad?, entre x y y. Si la proporción es nula, o sea, si y no aumenta, por más que aumentes x, pues va a ser acostada. Si la proporción es muy elevada, pues va a estar más, ¿verdad? Si aumentas 1 en x, aumenta 20 en y, pues va a ser una línea muy parada en la proporción. El valor a se conoce como la intersección de la línea recta con el eje y. Representa la altura que toma la línea por encima o por debajo del valor x igual a 0. Eso creo que la mejor forma de explicarlo es en una gráfica. Este valor b, ¿verdad? Ahorita lo ponemos. En geometría se le llama a ese valor ordenada al origen. Creo que tú, Uriel, que ya tomaste algunas clases conmigo presenciales, y alcanzaste a ver que mencionara la ecuación de la recta, si no me equivoco. Si no me equivoco, en el módulo 3 se menciona y se resuelven problemas de ecuaciones lineales de rectas, pues, creo. Pero bueno, esta se llama en geometría ordenada al origen. Está muy largo ese nombre, ordenada al origen. Que representa lo que dice el libro, representa la distancia o la posición en la que por la que pasa la recta sobre el eje y, suponiendo que este es el eje y este es el eje x. Ok, allá en el libro dice x igual a 0, pues el eje y lo puedes definir, voy a poner aquí entre corchetes, como la ecuación x igual a 0. La ecuación del eje y es x igual a 0. Y la ecuación del eje x, pues es y igual a 0. Siempre que los valores de y sean 0, pues vas a estar sobre el eje x. Y siempre que los valores de x sean 0, pues vas a estar sobre el eje y. Entonces, la ordenada al origen a los valores sobre el eje x o en dirección x se les llaman abscisas, y a los valores en dirección y, o sea, hacia arriba o hacia abajo, se les llama ordenadas. Por eso esta se llama ordenada, porque mide la posición hacia arriba o hacia abajo por donde cruza la recta al eje y. Vamos a suponer que esta es una recta, pues aquí va a estar el valor b, aquí, ¿verdad? Bueno, si me uso otro color, este sería mi valor b para esa recta, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la distancia o el punto por el que pasa sobre el eje y o sobre la recta x igual a 0, la recta que estamos estudiando, la línea bajo estudio. Entonces, esta es la ordenada al origen, ¿sí? Obviamente, si tienes una recta así, vamos a poner otro color también, azul. Si
tuvieras esta recta, por ejemplo, vamos a ponerla ahí, pues la ordenada al origen ahora estaría por, si puse el rojo, sí, ¿verdad? Estaría por aquí abajo, ¿sí? Este sería el valor B, que supongamos que en este primero fuera 6, B igual a 6, y en este fuera 1.3, por ejemplo, lo que sea, ¿verdad? Ahí está. Así, eso representa este número en la ecuación de la recta. Es el número que no está multiplicando a la x. El número que sí está multiplicando a la x es la proporción o la razón de cambio entre la variable x y y. O sea, si yo avanzo 1 en x, si avanzo 1 en x, ¿cuánto avanzo en y? Por ejemplo, aquí podríamos ver que sería 1 y 1.6, por ejemplo. Entonces sería 1.6 entre 1, ¿verdad? El valor m. O sea, y sobre x, o el avance en y sobre el avance en x. Pero eso no lo vamos a ver a detalle. Lo que nos importa es conocer bien qué es lo que multiplica la x. Ya sabemos que es la inclinación o ese valor que mide la proporción de cambio de x y y, que pues por eso está multiplicando la x, ¿verdad? Si yo avanzo 1 en x, ¿por qué número lo multiplico para que sea mi valor de y? ¿Sí? Es ese múltiplo que necesito para llegar a este valor, desde el eje x hasta este valor, o desde el eje x hasta este valor, ¿verdad? Si te fijas, como aquí son valores hacia abajo, lo que va a hacer es seguramente un número negativo, ¿verdad? Para que baje en vez de subir. Y bueno, vamos a ver qué más dice. Por eso dice aquí por encima o por debajo del valor x igual a 0. O sea, por encima o por, bueno, el valor x igual a 0 aquí no lo dijeron como ecuación, pero el valor x igual a 0 es este, el origen. Por eso también se llama ordenada al origen, ¿verdad? La ordenada porque está sobre el eje y está o arriba o abajo del origen, o sea, del punto x igual a 0. Es diferente el punto x igual a 0 a la ecuación x igual a 0 que puse acá arriba, ¿sí? Vamos a ver qué más dice. Bueno, aquí nos ponen un ejemplo. El punto de cruce con el eje y aquí es 10, por ejemplo, y aquí miden cuánto varía la y por cada x, por cada unidad de x. Si pusieron aquí una variación de 1, aquí varió 2, entonces por eso es 2 por x. 10 porque empieza en 10 o pasa por el 10 por el eje y 2 porque avanza el doble la y que la x. Okay, aquí es el caso negativo, ¿verdad? 100 porque empieza por el 100 o pasa por el eje y en 100, y menos 5 porque disminuye 5 unidades la y cada que x aumenta una unidad, va hacia abajo, entonces menos 5. Son ejemplos visuales, ¿verdad? Y visualmente no se puede conocer siempre la pendiente ni la ordenada al origen a veces, ¿verdad? Porque la escala no da lo suficiente. Entonces eso porque imagínate una cuadrícula, pues no va a quedar exactamente los puntos en donde puedes decir, ah, pues este pasó de ser 2 a ser 7, pues no, ¿verdad? O sea, visualmente es difícil, pero no imposible. Lo mejor es pues con la ecuación. Y bueno, estos son ejemplos. Es fácil trazar la línea que corresponde a la ecuación de una línea recta en particular. Seleccionamos, bueno, ahora nos enseñan cómo graficar una ecuación de una recta. Lo voy a hacer acá, no voy a leer esto, pero vamos a Paint otra vez. Vamos a abrir un archivo nuevo, sin guardar ese, no importa. Y vamos a poner un eje, un plano cartesiano, y vamos a poner una ecuación. Supongamos y igual a 2x
menos 2, así, ¿verdad? Para que esté sencilla. ¿Cómo graficaríamos esto? Pues en primer lugar ya tenemos el punto de cruce por el eje X, ¿sí? Es menos 2. Entonces acuérdate que el número que no está multiplicando a la X es el punto de cruce por el eje Y, perdón, dije el eje X, pero es el eje Y, por el eje Y. Entonces, si ya sabemos que hacia arriba son positivos y hacia abajo son negativos, pues van a ser dos negativos, ¿verdad? 2 hacia abajo, 1, 2, pongamos que es aquí, ¿sí? Entonces ya tenemos nuestra ordenada al origen y nos falta pues otra cosita que conocer. Ya aquí nos dicen la pendiente, ¿verdad? Es 2, o sea, por cada 1 que avance en X tengo que avanzar 2 en Y. Entonces avanzo 1 y avanzo 2, o sea, va a pasar otra vez aquí por el eje, ¿verdad? Esos rayones están de más, pero de hecho quedó muy chueca, ¿verdad? Porque debería ser 1 hacia adelante nada más, y avanza como 1,5 hacia adelante, pero bueno, yo sé que tú me entiendes. Entonces otra vez vamos a intentarlo. Avanzamos 1 hacia acá, más o menos, y que sean de este tamaño, ¿verdad? Obviamente estamos en la misma escala. Pues 1 por ahí y 2 hacia arriba, pues por aquí, ¿verdad? Más o menos. Entonces ahí pongo el punto, y con esos 2 puntos ya puedo graficar una línea recta. Siempre los puntos mínimos requeridos para graficar una línea recta van a ser 2, ¿verdad? Obviamente tiene que pasar por los 2. Supongamos que es esa, para no hacer otra. Y ahí está, ¿sí? La línea recta graficada a partir de la ecuación. Hay más métodos para graficarlo, sí, pero pues ahorita estamos viendo el más rápido, ¿verdad? También hay uno que nos daría lo mismo, obviamente, pero haz esto 0, haz la X 0, y ese va a ser tu primer punto, que es menos 2, ya sé, siempre es la abscisa, la ordenada al origen, perdón. Y luego haz el otro valor 0 y despeja la X, y ese va a ser el valor de cruce por el eje X. No sé por qué le puse aquí Y ahora, pero era X. Ok, que también fue el que calculamos sin hacer ese método, ¿verdad? Pero ahí están. Entonces ahí no sé cómo lo platiquen, léelo si te interesa saber cómo lo hace o cómo lo explica el libro, pero yo así lo haría. También otra es sacar 2 coordenadas, ¿verdad? Ahorita que vi allí lo que dice el libro, no sé si sea eso, pero pues le pongo un valor a la X, por ejemplo 3, me va a quedar 6 menos 2, 4, entonces pongo 3 en X y 4 en Y, ya tengo un valor, y ya, y el otro pues puedo poner y ya, ¿verdad? Los uno los puntos y ya tengo la recta. Hay muchas formas, teniendo la ecuación hay muchas formas. El ajuste de una línea recta, principio de mínimos cuadrados. Ahora sí vamos con lo interesante. En la figura siguiente se muestra una gráfica de dispersión con 2 líneas superpuestas entre la nube de puntos. Ahí está la nube de puntos, no sé si los alcanzas a ver, pero ahí hay uno y hay otro y hay otro. Sí, son como 5 puntillos. Y luego dice, la línea 2, o sea, esta que está más paradita, se ajusta mejor a los datos que la línea 1. Está la otra línea. Para medir el grado en que una línea particular proporciona un buen ajuste a los datos, nos centramos en las desviaciones verticales de la línea. O sea, qué tan alejados están los puntos, ¿verdad?, de la línea. Me imagino que eso se refiere con desviaciones verticales. En la línea 2 tiene como ecuación y igual a 10 más 2x, y los puntos tercero y cuarto de la izquierda del diagrama de dispersión son 15,44 y 20,45. Para estos 2 puntos las desviaciones verticales de esta línea son... pues sacan los puntos, muy bien, y los restan, pues sí, ahí está la distancia, 4 y menos 5 para este punto,
que son el puntos, ¿cuál es? Tercero y cuarto, este y este. Es 4, está 4 arriba, eso fue lo que les dio el resultado, y este está 5 unidades abajo de la recta. Una desviación vertical positiva corresponde a un punto situado por encima de la línea elegida. Se produce una desviación vertical negativa si el punto correspondiente está situado por debajo de dicha línea. Una línea en particular se dice que es un buen ajuste de los datos si las desviaciones de la línea son de pequeña magnitud. La línea 1 de la gráfica que se muestra a continuación se adapta mal porque todas las desviaciones son más grandes que las de la línea 2. O sea, si calculas, no hacen tanto énfasis en eso, así que no quiero hacer tanto énfasis yo en cómo se calcula, pero te dan puntos, o tú tienes los puntos de tu problema, supongamos ahorita este y este, y pues esos puntos tienen sus coordenadas, ¿verdad? O sea, su variable x y su variable y. Pues supongamos que este era 1, 2, 3, 4. Supongamos que este era 4,3. Y este supongamos que era 1,2. Para que no sea 3 también. Y supongamos que este era 1,2. ¿Cómo calculo la desviación de estos puntos respecto a mi ecuación de mi recta? Porque ahí dice basándose en una línea en particular. Esta es mi línea en particular y estos son mis puntos de mi experimento, ¿verdad? O sea, esto es lo real, esto, y esto es lo que yo propongo. Entonces, o lo que propone alguien, ¿verdad? O lo que se calcula de algún método. Entonces, ¿cómo calculo la desviación? Pues nada más meto, como es hacia arriba o hacia abajo, voy a meter el valor de x, en este caso 4 y 1, ¿verdad? Por separado, obviamente. Primero el 4 en la ecuación y calculo a ver cuánto me da en y, ¿sí? Y vamos a ver qué tanto se acerca a este 3, que es el real, ¿verdad? Entonces pongo aquí el 4 y me va a dar 2 por 4, lo voy a escribir, 2 por 4 menos 2, que me da 8 menos 2, 6, ¿verdad? Entonces está desfasado o está desviado verticalmente 3 unidades. Que tengo que hacer, restar, ¿verdad? Restar el valor real, que en este caso es 3, la desviación, no sé cómo escribirlo, le voy a poner desviación vertical de v, ¿sí? La desviación vertical es el valor real de y, porque es vertical como la y, menos el valor obtenido de y, que en este caso es 6. Entonces 3 menos 6 me da menos 3. Entonces este punto está desviado verticalmente 3 unidades, se supone, ¿verdad? Aquí no se ve bien porque obviamente yo me inventé los valores de los datos, pero supongo que ahí son 3 abajo, ¿verdad? 3 abajo de la línea. Y el otro punto es este, ya nada más. Esto es solo un ejemplo de cómo se calcula la desviación vertical. Tomo el 1, que es el valor x, lo meto en la ecuación en lugar de la x, y me va a quedar y igual a 2 por 1 menos 2. Me va a quedar y igual a 0. Y luego hago lo mismo, ¿verdad? La desviación vertical es igual a el valor real de y, que en este caso es 2, menos el valor obtenido de la ecuación de y, que es 0. Entonces 2 menos 0 me da 2. O sea que está 2 unidades arriba. Aquí pues sí se ven bien esas unidades, acá no, porque obviamente este punto iba más lejos, ¿verdad? Iba por acá, pero bueno. Entonces ahí está. La desviación vertical de un punto es menos 3 y del otro punto es 2. ¿Y cómo sabría si hay una mejor línea recta que se asemeje a lo real, o sea, a los puntos, que es lo real en mi experimento? Pues tendría que buscar otra línea recta que a lo mejor sea esta
que pase muy cerquita de los dos puntos, ¿verdad? Bueno, otra que no pase exactamente por los puntos, así, ¿verdad? Por ejemplo, que obviamente es un ejemplo muy chafita porque solo son 2 puntos, ¿verdad? Es muy difícil. Puedo poner también otra recta que esté por acá, ¿verdad? Y también va a estar cerca de los puntos. Pero bueno, supongamos, ¿verdad? Y obviamente si calculamos las desviaciones verticales o sea, la distancia del punto, de la recta al punto, pues estos valores van a ser más chicos que estos valores que nos dieron, de menos 3 y 2. Entonces sería una mejor aproximación la recta que tiene desviaciones más pequeñas. ¿Sí? Espero que entiendas la lógica de eso. Creo que no hay que entender bien cómo se hacen los cálculos, pero pues ahí está, ¿verdad? Solamente es restar el valor real de tu experimento menos el valor de la ecuación de la recta propuesta, ¿verdad? La ecuación propuesta. Ya vimos, positivo están arriba, negativo están abajo. Son pequeñas, ajá. Para evaluar el ajuste global de una línea, o la bondad de ajuste, dice aquí, en un conjunto de n mediciones necesitamos una manera de combinar las n desviaciones en una sola medida de ajuste. El método estándar consiste en tomar los cuadrados de las desviaciones para obtener un número no negativo y luego considerar la suma de los cuadrados de estas desviaciones. ¿Te acuerdas de eso? Pues es casi lo que vimos en el casi lo mismo que hacer la desviación estándar, si no me equivoco, ¿verdad? Acuérdate que son las desviaciones de la media, se llaman, y las elevas al cuadrado y las sumas todas, ¿verdad? Para que sean todas positivas, y eso es lo que están diciendo aquí, ¿verdad? Pero no son de la media, sino desviaciones de los datos reales. Y luego, ¿qué más dice? Vamos a ver. La medida más utilizada de la bondad del ajuste de una línea en un conjunto de datos bivariados es la suma, o sea, estos son los datos, ¿verdad? Muchos datos bivariados porque son datos pareados, ¿verdad? De XY. Un dato XY, otro dato XY. ¿Sí? Es la suma de los cuadrados de las desviaciones alrededor de la línea. Y ahí están, la suma de los cuadrados de las desviaciones alrededor de la línea. ¿Sí? Y luego dice, la línea de mínimos cuadrados, también llamada la línea de regresión muestral, es la que minimiza la suma de los cuadrados de las desviaciones. Muy bien. O sea, la línea o la ecuación de la recta que dé un número más pequeño, ¿verdad? Ya lo hemos visto. Se puede obtener sin necesidad de calcular las desviaciones de cualquier línea en particular. En el siguiente cuadro están las fórmulas relativamente simples para la pendiente y la intersección de la línea de mínimos cuadrados. O sea, dice, no tienes que calcular todo ahí, todos los puntos. Aquí está la ecuación, ¿sí? Y aquí yo le puse esta nota no es del libro, dice para hacer en computadora. ¿Por qué? Pues porque si tienes 100 datos, pues es mucho, ¿verdad? A lo mejor hay una ecuación, a lo mejor hay una forma de hacerlo en calculadora científica, obviamente, pero a mano o en calculadora no científica, pues esto ha de ser muy tardado, a menos que sean poquitos datos. Y aquí dice cómo calcular la pendiente. Acuérdate que aquí le pusieron B a la pendiente. Lo voy a poner en mi idioma. Yo en mi idioma aquí le pondría, como pongo en escribir texto, le pondría M, ¿verdad? M. Sí, está muy lejos. Ahí está. Otro más. Ahí, ¿sí? M es la pendiente, que aquí le llaman B, y se calcula haciendo las restas de la media, pues sí. X menos el promedio de X, Y menos el promedio de Y, la suma de todas esas multiplicaciones y dividido entre la suma de los cuadrados de las desviaciones en X. Ok. Y la intersección, o sea, la ordenada al origen, que aquí le llaman A, y que yo en mi
lenguaje le llamo B, ordenada al origen. Cervecita. Ahí está. Escribimos la ecuación de mínimos cuadrados como la línea, está, pues la línea que tenga esta pendiente y esta ordenada al origen, donde este simbolito que se le gorro, o sea, y gorro, indica que esa y gorro es la predicción de y que resulta de sustituir un valor particular de x en la ecuación. Muy bien. Pues esa ecuación sota me gustaría usarla, pero va a ser muy tardado. Es posible realizar los cálculos de los coeficientes de una línea de regresión en una hoja de cálculo de manera sencilla. Mira, sí hay fórmulas, ¿verdad? Para Excel, para hoja de cálculo. Bueno, y luego dice, mira, aquí dice para hacer a mano. Esta sí la podría hacer a mano, dije yo, ¿verdad? Varios paquetes estadísticos y calculadoras pueden ser útiles para calcular la pendiente y la intersección de la línea de mínimos cuadrados. Si la pendiente y la intersección se van a calcular a mano, las siguientes fórmulas de cálculo sirven para reducir el tiempo para realizar los cálculos. Pues aquí el mismo libro lo decía, ¿verdad? Esto hazlo en computadora, aquí lo dice, y aquí dice, esto sí lo puedes hacer a mano. Pero yo lo puse aquí por si no leía ese cuadrito, yo creo. Fórmula para calcular la pendiente de la línea de mínimos cuadrados. Y pues ahí está, ¿verdad? Que pues sí. Pues estos son los promedios multiplicados, ¿verdad? Menos los no promedios multiplicados. Bueno, los no promedios multiplicados menos los promedios multiplicados. Pues sí, es hacer esta fórmula, escribirla diferente. Se puede comprobar que esta ecuación es exactamente igual que esta. ¿Sí? Es relativamente sencilla la comprobación. Nomás hay que ver las propiedades de la sumatoria, que si vas a internet y pones propiedades de la sumatoria, te va a salir ahí un cuadrito de que es distributiva y de que es así, de que es así, conmutativa, y pues ahí se usa algo de eso, de distribución y conmutatividad. Vamos al ejemplo, a ver si es cierto. Que muy hay que calcular esto, ¿verdad? Hay que calcular esto a mano, pero aquí no nos dice cómo calcular. Esto es para calcular que B, ¿verdad? Que es la pendiente, pero nos dice cómo calcular la ordenada al origen. Luego cómo calculo la ordenada al origen. Ok, o decía en el otro renglón, ¿no? ¿Verdad? Todo es la misma ecuación. Qué raro. Déjame ver si hacemos este ejemplo, Aquí lo están haciendo a mano. Y luego cómo calcularon A. Lo calcularon con la ecuación y los promedios. Y con el valor B que acababan de calcular. Pues sí, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Pues sí, esa es la misma, pues, o sea, lo que están diciendo. La A, o sea, la ordenada al origen, se calcula igual, ¿verdad? Aquí no lo pusieron porque pues, ahí está, se calcula así. Pero la pendiente, o la que aquí llaman B, esa pues sí tiene su dificultad, por eso la pusieron de dos maneras diferentes. Y ahí calcularon y calcularon y calcularon. Y este es otro ejemplo. Pues hay que ver un ejemplo de los dos. Y luego dice, ahora te toca a ti. Con base en los conjuntos. Y luego viene ese ejemplo, ¿verdad? Que es pues un problemita, supongo, ¿verdad? Diagramas del cálculo. Bueno, no sé. Sí, datos del apéndice 13. Este es un problema. Entonces vamos a hacer el ejemplo nada más hoy. Entonces vamos a hacer el primer ejemplo, que es este. O sea, vamos a seguirlo, ¿verdad? Y vamos a ir revisando qué están haciendo. Y el segundo ejemplo no lo vamos a revisar. Ya ustedes lo revisan en su tiempo libre,
o en sus tiempos de estudio que tengan o cuando quieran el ejemplo 2, o si no quieren nunca lo revisen. Y luego en la siguiente clase, que sería el miércoles, sí, ¿verdad? Bueno, en la siguiente clase, cuando sea la siguiente clase, hacemos este ejercicio, la actividad 3, ¿sí? No vamos a hacer obviamente el reporte que quieren que hagamos escrito. Ustedes háganlo si lo creen necesario, pero aquí en la clase solamente nos vamos a basar en los cálculos, ¿verdad? En el uso de las ecuaciones. Y creo que ya es todo, déjame ver qué más. Aquí son no sé qué más ejemplos, dónde aplicar lo aprendido y ya, ¿verdad? Creo que ya, todavía no sé, pero por ahora vamos a hacer o a revisar el ejemplo 1. El primer ejemplo. Caray, ¿dónde estaba? Aquí. Veamos el ejemplo. La granada, fruta originaria de Persia, dato curioso que no sabía, se ha utilizado en la medicina popular de muchas culturas para el tratamiento de diversas dolencias. Los investigadores están ahora estudiando las propiedades antioxidantes de la granada para estimar su efecto benéfico en el tratamiento del cáncer. El tema de investigación de uno de los estudios es si el extracto de fruta de granada, que en siglas es EFG, están en orden alfabético, ¿verdad? Qué raro. Fue eficaz en la ralentización o el hacer más lento el crecimiento de los tumores del cáncer de próstata, ¿sí? Eso se refiere a la ralentización, ¿verdad? Es hacer más lento. Palabra que se parece mucho a una palabra musical, ¿verdad? Que también se usa cuando bajas la velocidad en una pieza musical. En este estudio 24 ratones fueron inyectados con células cancerígenas, o sea, les pusieron cáncer a unos pobres ratoncitos, y los ratones se asignaron aleatoriamente a uno de 3 grupos de tratamiento. ¿Okay? O sea, los trataron de 3 formas diferentes. Un grupo de 8 ratones tomó agua potable normal, el segundo grupo de 8 ratones bebió agua potable complementada con 1% de extracto de fruta de granada, y el tercer grupo recibió agua potable complementada con 0.2% de extracto de fruta de granada. El volumen tumoral promedio de los ratones en cada grupo se registró en varios puntos en el tiempo. Los datos para la variable Y, el volumen promedio del tumor en milímetros cúbicos, y X, el número de días después de la inyección de células cancerosas en los ratones que recibieron el agua potable normal, se presenta a continuación. ¿Cómo funcionará eso de que les inyectan células cancerígenas o cancerosas? Yo digo que les ponen ahí prácticamente el tumor y ya, ¿verdad? Porque si no tendrían que esperarse a que le saliera el tumor primero, pero aquí luego. Qué raro. Bueno, me hubiera hecho biólogo. ¿Cómo que quién será eso? Químico, farmacobiólogo o algo así, ¿verdad? Y ahí dice, ¿verdad? X son los días. Pasaron 11 días, 15 días, 19 días, 23 días y 27 días. Y la medida en milímetros cúbicos del volumen, es volumen, ¿verdad? Del tumor fue 150, fue creciendo, ¿verdad? Ahí están los datos. Estos son para los que recibieron pura agua potable. Nomás nos van a poner esos, que nos pongan los que les dieron agua con granada para ver si se curaron, ¿verdad? Para ver cómo se salvaron. No nos van a hacer sufrir. Bueno, entonces ahí están los datos. Ahí está la gráfica. Obviamente si tienes datos apareados o pareados o como les digan, pues puedes graficarlos en una gráfica de dispersión, que ahorita te imaginas que no está la línea recta, y pues lo que verías sería la gráfica de dispersión, ¿sí? Voy a acercar tantito más. Ajá. Y pues sí, ahí dice, ¿verdad? Pues sí tiene un comportamiento lineal. Ahí está una línea que se aproxima más o menos a los datos.
Y dice las cantidades necesarias para calcular la ecuación de mínimos cuadrados correspondiente a este conjunto de datos son, y pues aquí está la ecuación, ¿ok? Hay que tener en mente que vas a usar la ecuación que se usa para resolver a mano. Y si te fijas hay pues 1, 2, 3, 4, 5, 6 cantidades diferentes, ¿verdad? Que vas a usar. Que bueno, que de diferente tienen esta de esta. Ah, ya vi. Sí, son diferentes. 1, 2, bueno, esta y esta son las mismas, ¿verdad? Esta y esta. Pero esta está elevada al cuadrado y esta no. Podrían ser 4 o 5 cantidades. Vamos a ver cuántas mencionan aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta nada más se eleva al cuadrado y ya. Es diferente a esta, obviamente. Entonces, x, la suma de las x, o sea, la suma de estos valores de la primera fila. La suma de esos valores al cuadrado, o sea, 11 al cuadrado más 15 al cuadrado más 19 al cuadrado más 23 al cuadrado más 27 al cuadrado. Ahí está. No los vamos a calcular, nada más estamos analizando. Y luego la suma de los xy, o sea, de 11 por 150 más 15 por 270 más 19 por 450 más 23 por 580 más 27 por 740. ¿Sí? Y la suma de los y, pues la suma de la fila de abajo. La suma de las y cuadradas, que pues es otra vez 150 al cuadrado más 270 al cuadrado más 450 al cuadrado más 580 al cuadrado más 740 al cuadrado, que es este numerote, 1.181.900. Y el otro dato que no está allí es este elevado al cuadrado, 95 al cuadrado, porque si te fijas está el paréntesis afuera de la suma, o sea, dice primero la suma de las x y el resultado lo elevas al cuadrado, o sea, 95 al cuadrado. Es diferente a este, ¿verdad? Este dice eleva al cuadrado cada x y luego súmalos, ¿sí? O suma los cuadrados de las x, ¿sí? Entonces ahí están los datos y se usan en la ecuación. Necesitamos también las medias, ¿verdad? X media, acuérdate que cuando tiene una barrita arriba es el promedio. X media y Y media, ¿sí? Entonces ahí están las medias, que es la suma de los datos dividido entre el número de datos. Son 2, 4, 5 datitos. Entonces sería este entre 5, 95 entre 5, que da 19, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto, 19. El otro es 2190 entre 5, que da 438, si no me equivoco. Y ahí está, mira, 438. Entonces, pues sí están bien calculadas las medias, ¿verdad? Y ya se sustituyen en la ecuación. Esta es la ecuación. Esto, lo primerito que te presentan, pues es la pura ecuación. ¿Sí? Aquí no han hecho nada, no han sustituido ningún valor, solo te ponen la ecuación y luego ya los van sustituyendo de uno por uno. XY es 47.570 menos el primero es 95 y la suma de y es 2190, el número de datos 5 y todo dividido entre la suma de los x al cuadrado 1965 y el que te decía pues es 95 al cuadrado nada más y entre el número de datos, ese valor nada más, este no está dividido entre n y se calcula siguiendo la jerarquía de operaciones que se ve en el módulo 3, que tú lo viste conmigo, no te hagas. Y ya, ¿verdad? Se multiplican estos, se dividen y luego se restan. Esto se eleva al cuadrado, luego se divide y luego se resta. Y luego al último se divide todo, ¿sí? Y ya da 37.25. Y el otro cálculo pues nada más es la y media menos b por x media, ¿sí? Que ahí está, da ese valor. Y con eso ya tengo mi y gorro, que sería mi ecuación de regresión lineal, ¿verdad? Se llama, que es el valor de la ordenada al origen, que se calcula con esta ecuacióncita. Ahí está, es un negativo, más el valor de la pendiente, que es nuestra pendiente nueva, 37.25 x por x, ¿verdad? Este es una variable, no vamos a ponerle un valor x.
y esta también es una variable. El gorro solo dice que es de mi regresión lineal, ¿verdad? Ya calculada. Si queremos predecir el volumen promedio del tumor 20 días después, porque aquí solo nos ponen hasta el día, no, sí, 27, 23, bueno, nos ponen datos no todos los días, ¿verdad? Entonces podemos, ya con esta ecuación, ¿dónde está? Con esta ecuación ya podemos calcular para cualquier día que queramos. Nada más lo ponemos aquí en X. Si yo quiero calcular para ¿cómo le hago para deseleccionar esto? Ya no puedo. Bueno, pues selecciono que lo que sea, ¿verdad? No se puede. ¿Sabe qué hice? Magia. Bueno, si quieres calcular para 58 días, pues pones aquí en lugar de la X un 58 y haces la operación, ¿verdad? 58 por 37.25 menos 269.75 y ya te va a dar el valor de Y, que es el valor del volumen en milímetros cúbicos del tumor. Y ya, listo. Ahí está el ejemplo para 20 por esto da un número como 700 y algo, ¿verdad? Y le restas 269 y te da 475. El volumen promedio del tumor predicho para otro número de días después de la inyección de células cancerosas se calcula de manera similar, o sea, solo sustituyendo el número de días que quieras ver en la ecuación de regresión lineal. Debe tenerse cuidado al hacer predicciones con la línea de mínimo. Se llama línea de mínimos cuadrados. Yo le estaba diciendo de regresión lineal. Pues no se debe emplear para predecir el volumen promedio de un tumor para instantes del tiempo demasiado alejados del rango. Okay, nuestro rango es de 11 a 27 días, es donde están los datos reales. Okay, ya que no sabemos si el patrón lineal observado en la gráfica de dispersión continúa fuera de ese rango. ¿Por qué? Pues porque puede ser, o sea, existe la posibilidad de que mi gráfica se esté comportando así, que parezca una línea y de repente se vaya así, ¿verdad? O para arriba, ¿verdad? Que esté comportándose como una línea y de repente crezca o algo, ¿verdad? No sé. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Qué más? Esto a veces se conoce como el peligro de la extrapolación. La extrapolación es eso, ¿verdad? Sacar datos afuera del rango, por así decirlo, ya sea por encima o por debajo. En este ejemplo podemos ver que el uso de la línea de mínimos cuadrados para predecir el volumen tumoral promedio de menos de 10 días después de la inyección de las células cancerosas lleva a predicciones sin sentido. ¿Por qué? Bueno, no lo hemos visto, pero aquí lo podemos ver. Si aquí pones 7, vamos a hacer la operación. Supongo que va a dar un valor negativo, ¿verdad? Entonces sí, ya me respondí la pregunta de hace rato. Porque dije, pues yo creo que le inyectaron ya un tumor, ¿no? Porque como que luego empezaron a medir cuántos días pasaron con el tumor. O sea, lo que pasa es que los primeros días no tenía tumores, ¿verdad? No tenía un tumor, entonces ponían 0, 0, 0, 0 y de repente un día ya tenía el tumor y ahí dije, tantos milímetros cúbicos, ¿verdad? Vamos a poner en esta ecuación, que es mi ecuación de mínimos cuadrados, vamos a poner un valor de 6 días, ¿sí? Bueno, vamos a calcularlo con 6 días, entonces sería 37.25 por 6 y el resultado le resto 269.75 y da menos 46, o sea, quiere decir que el tumor tenía un volumen negativo, algo imposible, ¿verdad? Físicamente, creo que imposible, ya ni sé qué es posible y qué es imposible, pero bueno, pues sí, da algo sin sentido, un volumen negativo. Entonces, ¿qué pasa? Pues eso que digo, ¿verdad? En los primeros días los científicos o lo que sean estaban midiendo, buscando el tumor y no había nada, no tenía volumen, no había nada. Entonces los primeros días era 0, se podría decir gráficamente que ellos empezaron así su gráfica, 0, 0, 0, y de repente apareció un volumen
y se empezó a comportar así, ¿verdad? Como una línea, ¿sí? Más o menos, ¿verdad? Los primeros días se puede decir que esto es de los 0 a los 10 días, pongamos, ¿verdad? Por eso en estos datos dan valores negativos, porque la línea estaría moviéndose hacia acá, ¿verdad? Entonces, matemáticamente o geométricamente se predeciría valores aquí del volumen, ¿sí? Pero no se asemejan a la realidad, porque en realidad no hay volúmenes así, ¿verdad? Pero para este lado, como los valores son puntitos por aquí, por aquí, por acá, ¿sí? Pues ahí sí funcionan los datos de la línea, pero acá no funcionan los datos de la línea, porque en realidad todos eran 0, ¿sí? Hay cuidado con eso. Que el volumen sea negativo, aquí lo hicieron con 5 y también les dio negativo. Y luego dice, la línea de mínimos cuadrados constituye una herramienta útil para hacer predicciones para valores X dentro del rango X o Y, ¿verdad? Para valores de X dentro del rango de días de 11 a 27. ¿Sí? Tal vez te puede salir, no sé si con el 10 pase, con el 10 todavía es positivo, este valor. Entonces sí te puede salir tantito del rango, pero tantito, no mucho, ¿verdad? Si te sales mucho de este rango, pues van a empezar a pasar las cosas raras. Por eso ya decía, ¿verdad? Si te alejas mucho del rango. Y ya, ahí se acaba ese ejemplo. Entonces, de tarea para ustedes, los alumnos, es ver bien a detalle este ejemplo, ¿sí? Ya son más datos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 datos. Entonces, intenten hacer los cálculos. Aquí ya, mira, parece, bueno, aquí yo le puse una nota, parece que el resultado de A, o sea, de la ordenada al origen, es positivo y no negativo, como dice aquí. Parece, ¿verdad? No estoy seguro. Tal vez no lo calculé bien. Entonces, háganlo y me dicen cómo les salió. Si se parece a esta ecuación o no se parece. ¿Sí? Aquí ya no dice cómo hacerlo paso a paso, pero pues hay que seguir el mismo procedimiento, ¿verdad? Y ya. Entonces, pues eso sería todo por hoy. ¿Alguna duda, Uriel? Ya se durmió Uriel. Sí, ya se durmió Uriel.